invitación que nos hicieron, a participar en esta serie de webinars, cuya intención pues es compartir un poquito de la experiencia de los usuarios del sistema OISE. Creo que todos los usuarios del bracket de autoligado pasivo hemos encontrado en OISE un excelente aliado para nuestra práctica, ya que es un sistema sumamente cómodo, tanto para el operador, su compuerta es sumamente fácil de abrir, de trabajar, y sumamente cómodos para los pacientes, ya que al tratarse de un sistema de autoligado pasivo, pues la experiencia de llevar un tratamiento de ortodoncia es muchísimo más llevadera para el paciente. Pero no solamente hay que hablar de comodidad, sino también de la alta calidad en la que están hechos estos brackets, los cuales pues, nos van a permitir trabajar desde los casos más sencillos hasta lo más complejo que nos llega en el día a día en la consulta de ortodoncia. Y bueno, pues si ya tenemos un sistema o un bracket de alta gama, de súper buena calidad, pues entonces tenemos que buscar nosotros la manera de sacarle el mayor provecho o el mayor jugo a este sistema. Y qué mejor manera de hacerlo, pues que pudiendo colocar nuestros brackets de una manera precisa en cada uno de nuestros dientes para poder moverlos o corregirlos de manera individualizada y pues globalmente poder corregir la maloclusión de nuestros pacientes. Yo estoy convencido de que el sistema o la técnica de cementado indirecto es un aliado invaluable para que nosotros podamos acercarnos un poquito hacia la excelencia en la finalización de nuestros casos. Voy a abrir aquí un paréntesis antes de entrar más en tema. Y quiero mencionarles que pues, en cementado indirecto no hay un estándar de oro, no hay una técnica única, no hay un método único que nosotros podamos seguir. Todas las técnicas son buenas, todos los protocolos son eficientes, simplemente que la gran variedad de materiales de adhesión y la gran variedad de materiales para diseñar o hacer las cubetas de transferencia, pues son tan variadas, valga la redundancia, que no se ha podido establecer un protocolo único de manejo. Entonces, lo que yo les voy a mostrar en esta ocasión es lo que a mí me funciona. Creo que ese es el punto clave de estos webinars, que es de clínicos para clínicos, poder ofrecer o poder compartir la experiencia clínica para que puedan ustedes aplicarla en sus consultorios y de esta manera pues hacer más eficiente o más óptimo el tratamiento con el sistema OISE. Vamos a ver por aquí. Creo que todos los ortodoncistas tenemos como primer objetivo lograr la excelencia en los resultados de nuestros pacientes. Y esta excelencia va a ir ligada, a pesar de la complejidad del caso, va a ir ligada a la correcta colocación de los brackets, lo cual nos va a facilitar las fases subsecuentes del tratamiento. Es decir, si nosotros colocamos nuestros brackets en la posición que nosotros deseamos desde un inicio, va a facilitar todo ese transcurso de tratamiento, todo ese año, año y medio, 2 años de tratamiento, y al mismo tiempo va a hacer que el tratamiento sea mucho más predecible al final. La técnica o el protocolo de cementado indirecto no es algo nuevo. Fue desarrollado por primera vez o descrito por primera vez en 1972 por los doctores Silverman y Cohen. Ellos lo que hacían en ese entonces, en ese momento, era colocar cemento en la base de los brackets. Estos brackets se cementaban sobre el modelo de yeso. Los doctores hacían su transfer con acetato, como lo conocemos actualmente, retiraban ese transfer, o ese acetato del modelo de yeso
y retiraban todo el cemento que utilizaban para unir los brackets al modelo de yeso. Este transfer lo llevaban a la boca del paciente, colocaban algún adhesivo y así fue como nació la técnica. No fue en su momento muy aceptada, no hubo muchos aciertos porque pues, los materiales de adhesión en aquellos tiempos no eran tan buenos ni tan eficientes como los materiales que tenemos actualmente. Posteriormente, en 1979, el doctor Thomas introduce el término customización de respaldos de resina. Es decir, el doctor Thomas lo que empezó a hacer fue colocar resina de autocurado en la base de los brackets, adherirlas en el modelo de yeso, hacía igualmente que el doctor Silverman su transfer con un acetato, retiraba este transfer, pero él ya no limpiaba las bases de los brackets. Y como resultado se obtenía una reproducción anatómica de la parte vestibular en donde va a ir cementado nuestro bracket. Este concepto de bases customizadas o bases anatomizadas o individualizadas sigue siendo vigente actualmente y es el protocolo del doctor Thomas es algo de lo que se sigue utilizando hasta la actualidad. Ya que tenía el transfer, mezclaba el doctor Thomas unos adhesivos por fuera de boca, los aplicaba en los respaldos de resina y lo llevaba a la boca del paciente. Era algo muy tardado, no obtuvieron buenos resultados por lo mismo, la calidad de los adhesivos no se los permitió. Posteriormente, el mismo doctor Thomas fue haciendo modificaciones a su técnica, básicamente variando la calidad o el tipo de adhesivos, hasta que se desarrolló un adhesivo que no se tuviera que mezclar por fuera, que no comenzara su tiempo de curado por fuera de la cavidad oral, sino que ya lo hizo adentro de la boca. Cuando se llega a este punto, el doctor Thomas logra hacer que el índice de descementado de los brackets, tanto en técnica directa como en técnica indirecta, fueran exactamente iguales. De 1979 a 1990, el desarrollo que hubo para la técnica indirecta básicamente consistió en tratar diferentes tipos de adhesivos. Se utilizó cemento ionómero de vidrio, se utilizaron resinas de autocurado, se utilizó acrílico, incluso hay por ahí algunos reportes de autores que intentaron adherir los brackets con cianocrilato sin tener pues nada de resultados. Ya en 1990, el doctor Red y los doctores Red y O'Brien, perdón, introducen la aplicación de resinas de fotocurado. Ellos se basan en el protocolo de Silverman, ponen resina de fotocurado en la base de los brackets, lo llevan al modelo, hacen su transfer, retiran el modelo, pero quitan toda esa resina de autocurado, perdón, de resina de curado convencional, perdón, de autocurado. Limpian todo eso, lo arenan, dejan perfectamente limpias las mallas, colocan entonces resina de autocurado, eso lo llevan a la boca y fotocuran. En 1999 se abren dos caminos o dos vertientes diferentes en la técnica. Por un lado aparece el doctor Anup Sondhi, que crea el primer adhesivo diseñado exclusivamente para cementado indirecto. Son dos adhesivos, una pasta A y una pasta B. Entonces lo que hace el doctor Sondhi es seguir el protocolo de Thomas, pone resina en el respaldo de los brackets, lo lleva al modelo de yeso, hace su transfer, pero él lo hace de masa putti, ¿ok? Porque su adhesivo es autocurado, entonces no necesita luz y puede colocar él una cubeta de transferencia rígida. Entonces, esta rigidez mejora la precisión en la colocación y al ser un sistema de autocurado, pues no necesita ser transparente. Tiene sus bases customizadas, pone la pasta B, que tiene cierto grado de relleno, perdón, el adhesivo B o el frasco B, que tiene cierto grado de relleno, cuya función principal es rellenar
aquellos defectos que la base de resina pudiera tener. Por eso tiene cierto grado de espesor, o de viscosidad, perdón. Y la pasta A, que es un adhesivo muy fluido, se colocaba sobre los dientes previamente grabados. Se llevaba esta cucharilla de transferencia a la boca del paciente, había que hacer presión por 1 minuto y dejarlo otros 2 minutos en boca hasta poderlo retirar. Yo empecé a trabajar con el sistema de Zondi, la verdad que es un adhesivo sumamente bueno. El único inconveniente que yo le encontraba era que era muy sensible a la técnica o a las variaciones en los cambios de la técnica. Cualquier cosita que uno variara, que uno hiciera diferente, significaba un fallo en la adhesión. Actualmente el sistema ya está descontinuado, lo fabricaba 3M, pero pues ya no se encuentra en el mercado. Y por otro lado, el doctor White, él lo que hizo fue cambiar esa cucharilla de transferencia y él utilizó, en lugar de acetato o en lugar de masaputi como el doctor Sondi, utilizó silicona termofluida, o lo que más bien conocemos nosotros como silicón de manualidades, ese que se calienta con la pistola. Con eso él hace su transfer. Es un transfer flexible que no ofrecía en ese momento la suficiente rigidez, por ejemplo, de los acetatos o de la masa putti, pero los resultados que obtuvo pues fueron también muy favorables. Más adelante, en el 2002, el doctor Mills, siguiendo el protocolo de manejo de tomas, que es con bases de respaldos de resina customizados, él introduce resinas fluidas de fotocurado. Entonces, lo que hace el doctor Mills es igual customizar, pero ahí colocar los adhesivos o las resinas fluidas, llevar a boca y fotocurar. Como son adhesivos de fotocurado, pues necesitan ser transparentes. Entonces, aquí él introduce los transfer de polivinil siloxano transparentes, rígidos. Yo llegué ya a utilizar también este tipo de adhesivos. He utilizado igual una resina fluida especialmente diseñada para autoligado, pero igual pasó lo mismo. No se discontinuó, pero hubo cierto momento en el que se batalló un poquito para conseguir esta resina, este cemento resinoso. Entonces opté por ya no utilizarlo. Actualmente pues estamos utilizando solamente adhesivos. Hemos estado pues así en una montaña rusa, ¿no? A prueba y error, a ver qué nos funciona. Yo tengo ya alrededor de 10 años trabajando prácticamente el 98% de todos mis casos con cementado indirecto. Son muy poquitos y muy puntuales los casos en los que yo decido hacerlo de manera directa y pues ha sido una curva de aprendizaje y una prueba de error una prueba y error, perdón, bastante amplia y pues aquí estamos ahorita para compartir un poquito de esa experiencia. ¿Qué es lo que se está haciendo actualmente? Actualmente los transfers se están haciendo mediante impresiones 3D por vía CAD-CAM. Se digitalizan, se escanean, perdón, la cavidad oral de los pacientes con los modelos. Ahí se coloca de manera virtual el bracket en su posición ideal y se imprimen estos transfer mediante una impresora 3D y pues ya los ponemos de diferente material. La técnica de cementado indirecto, como todo lo que estamos nosotros acostumbrados a hacer, tanto en ortodoncia como en odontología, tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja más grande que tiene el sistema es que nosotros vamos a reducir el tiempo sillón de nuestros pacientes. Mientras más tiempo tengamos nosotros al paciente sentado en nuestro sillón, nos va a generar mayor gasto. Entonces, mientras menos tiempo tengamos a nuestro paciente, gradualmente nuestro consultorio va a ir siendo cada vez más rentable. Y hablar a reducción de tiempo sillón, no me refiero exclusivamente a la consulta de colocación de brackets,
sino en general a una serie de consultas subsecuentes que se van dando en el transcurso del tratamiento, de reposiciones, de dobleces artísticos, que van a generar en general una mayor afluencia del paciente a la consulta, una mayor asistencia del paciente a la consulta y por consecuencia, más tiempo sillón. Al reducir el tiempo sillón vamos a mejorar la comodidad de nuestro paciente. Yo creo que ir al dentista no le gusta a nadie, es la realidad. Y mientras menos tiempo podamos tener a nuestro paciente sentado en la unidad, pues créanme lo que el paciente los va a agradecer. No sé a ustedes, pero a mí me lleva una colocación directa, colocar los brackets uno por uno en la boca de mis pacientes alrededor de una hora y media. Con el cementerio indirecto puedo reducir los tiempos a 25 minutos. Más o menos es el tiempo que yo tengo al paciente sentado. Pues creo que es una ganancia aproximada de 40 minutos, muy buenas. Vamos a mejorar nuestra salud, ya que vamos a poder tener una mayor atención en la higiene postural. Una hora o una hora y media de trabajo en la cita de colocación de nuestros pacientes, por más que querramos mantenernos derechitos trabajando, cuidar la ergonomía, a veces de plano se nos olvida. Si ya tenemos por ahí un dientito, un molar, un premolar que no lo vemos bien, o que el paciente no quiere abrir, o el paciente no nos coopera mucho con la posición de la cabeza, pues ya nosotros tenemos que estarnos inclinando hacia un lado, hacia el otro lado. Y más si, por ejemplo, ya tuvimos todo el día con la consulta llena, con la consulta cargada, y al final del día tenemos una cita de colocación donde ya estuvimos trabajando 7 horas, 6 horas y media de corrido, y tenemos al final que hacer esta colocación, pues creo que ya estamos cansados y lo menos que vamos a cuidar va a ser nuestra ergonomía. Entonces, reduciendo los tiempos en este punto, pues podemos trabajar más cómodos. La cita más larga que nosotros podemos tener como ortodoncistas trabajando exclusivamente en la ortodoncia, pues es precisamente esa, ¿no? La cita de colocación. Y al mismo tiempo es la cita para nosotros más estresante, porque de ahí va a partir gran parte del desarrollo de esa corrección de la maloclusión. ¿Genera estrés para nosotros? Sí, sí nos genera estrés. ¿Cuántas veces, volviendo a la situación de la visión, ¿no? En los premolares y los premolares, cuántas veces estamos tratando de colocar un bracket en el segundo premolar superior derecho, izquierdo, el que ustedes gusten? Lo estamos viendo en una posición y creemos que ahí está correcto. Ponemos nuestro espejito para buscar alguna otra posición y vemos que está inclinado hacia un lado y lo acomodamos. Movemos el espejo hacia otro lado y ya nos da otra perspectiva y lo volvemos a acomodar. Si nosotros nos giramos un poco a la derecha o a la izquierda, tenemos otra perspectiva diferente y lo volvemos a acomodar. Y al final, cuando fotocuramos o ponemos luz en ese bracket, pues nos dimos cuenta que lo pudimos haber colocado en una posición más óptima. Eso multiplicado por cada uno de los dientes que vamos a ondear, pues creo que es una situación que no es muy agradable y que a todos nos llega a estresar de cierto momento. Entonces, como yo tengo un modelo previo de mi paciente, yo ese modelo puedo girarlo 360 grados, o sea, puedo ponerlo en la posición que yo quiera, ponerlo derechito hacia mi campo visual y de esta manera poder tener una visión inigualable que no se puede reproducir por más que nosotros querramos en la cavidad oral de nuestros pacientes. O sea, la visión que nosotros tenemos sobre un modelo de yeso jamás se va a comparar a lo que podamos observar en la boca del paciente. Podemos realizar ajuste preciso en sobrecorrecciones. Este punto se refiere más que nada a los dientes que están girados, que necesitamos sobrecorregir, previendo que cuando se dé el fenómeno de recidiva, ese diente gire un poquito y quede en la posición ideal. Entonces es muy fácil con el marcaje que se hace de los modelos, que lo vamos a ver un poquito más adelante, poder predecir o poder estimar
mayor movimiento o para que se logre una mayor cantidad de grados de rotación. Al mismo tiempo, esta técnica va a permitir modificaciones precisas en la posición de los brackets. Si nosotros necesitamos en cierto paciente que un dientito baje un poquito más, que un dientito se mueva hacia X o hacia Y punto, vamos a poder verlo muy claramente en los modelos de yeso, como lo vamos a ver más adelante, y vamos a poder colocarlo desde el principio. Vamos a reducir entonces la necesidad de dobleces artísticos, si les gusta doblar, o también la necesidad de reposicionar o recolocar brackets, perdón, si ustedes así lo desean, como lo comenta el doctor Tom Pitts, lo más ideal es iniciar nuestro tratamiento con el final bien claro en mente, y todas esas observaciones que nosotros hacemos en los modelos de yeso en la fase de diagnóstico, poderlas aterrizar en el momento del cementado de nuestros brackets. Disculpen un poquito si me escuchan por ahí ronco, ando un poquito malo en la garganta, pero aquí vamos, bien. La segunda ventaja es que podemos ajustar el grosor de la resina. Al momento de realizar respaldos anatómicos individualizados, vamos a tener una reproducción anatómica tal cual y real de la cara vestibular de ese cuadrito en donde vamos a no nos ha sucedido. Esa adhesión del bracket y el incisivo, perdón, muchas veces nos damos cuenta que quedó más gruesa la resina de un lado. Los detalles poderlos afinar directamente en el paciente si se cementa de manera directa. Me dicen que está fallando el internet. ¿Qué tal se escucha ahora? ¿Se va escuchando un poco mejor o se sigue escuchando cortado? Ya mejor. Ok. Bueno, vamos a seguir con la charla. Nos damos cuenta de que ese bracket, al momento de que lo cementamos, nos quedó más gruesa la resina en uno de los lados. Y tenemos diferencias mesiodistales, si el grosor es diferente a mesiodistal, o vamos a tener diferencias de torque, si el grosor es diferente en sentido ocluso cervical. Con el cementado indirecto es muy fácil poder percibir esas fallas de grosor de la resina. ¿Por qué? Bueno, si nosotros utilizamos una resina que acabarla de molar es transparente o es color diente, es muy difícil poder percibir los excesos en boca. Y en un modelo de yeso es más fácil porque contrasta. Se ven perfectamente diferentes los colores, se ve lo que es resina, lo que es modelo de yeso, lo que es bracket, y podemos limpiar excedentes y lograr un acople mucho mejor. Otro ejemplo, volviendo a los premolares, porque los premolares tienen una anatomía muy bonitos, muy anatómicamente correctos, pero a veces no es así. A veces tienen la cresta vestibular muy marcada, a veces tienen surcos paramediales a la cresta vestibular muy marcados que hacen que los brackets bailen. Entonces, si los colocamos de manera directa, es difícil controlar una correcta posicionamiento en el eje longitudinal de los dientes. Se nos carga hacia un lado, ya sea derecho o izquierdo, ya sea, perdón, mesial o distal. Entonces,
Cuando nosotros utilizamos la técnica indirecta y tenemos una visión directa de ese diente, de ese modelo de yeso y ese bracket, pues podemos hacer que todo se acople de una manera más armónica. Muchísimo trabajo en brackets estéticos, pues estos brackets tienen que estar cementados en su punto ideal sí o sí, porque no se pueden descementar, primero se rompen antes de descementarse. Ese es también un poquito complicado trabajar dobleces artísticos con los brackets estéticos, son muy frágiles y se llegan a romper. Fíjense qué interesante, nos va a aumentar la estabilidad del tratamiento. ¿Por qué? Bueno, si yo coloco mi bracket desde la cita número 1 en la posición ideal, lo que vamos a lograr es que ese diente se acomode o se dirija a su posición final lo más pronto posible. Esto se va a traducir en que mientras más tiempo tenga yo el diente en la posición en la que yo lo quiero dejar al final, le voy a dar más tiempo también a todas esas fibras que están alrededor de ese diente para que se reorganicen y se me va a reducir el riesgo de recidiva. No es lo mismo llevar yo mi diente de una posición A a una posición B en una sola secuencia a llevarlo utilizando casi al final del tratamiento una recolocación o un doblez artístico para llevarlo a donde lo quiero llevar. Si yo hago eso casi al final del tratamiento, la literatura nos marca o nos dice que el tiempo mínimo que nosotros debemos de dejar un movimiento para reducir su recidiva es de 6 meses. Entonces, si yo estoy a 2 meses de terminar mi tratamiento y meto un doblez artístico para corregir algún detalle, pues le vamos a sumar mínimo otros 6 meses a nuestro paciente para que ese diente se estabilice en su sitio. Y si yo lo llevo desde un principio, pues el tiempo de tratamiento global también se va a reducir. ¿Ok? Bueno, no todo es miel sobre hojuelas, el cementado indirecto también conlleva ciertas desventajas o tiene ciertas desventajas. Esta técnica, de esta filosofía, no todo es tan fácil como usted lo platicó, pero no es así. ¿Cuáles son los inconvenientes o las desventajas del cementado? Bueno, vamos a necesitar una etapa adicional del laboratorio. Esta etapa, pues más que un gasto o un aumento de gasto, nos va a implementar más tiempo. Que nosotros en una colocación indirecta. Yo personalmente ya he podido equiparar los tiempos de tratamiento. O sea, si yo sumo la fase de laboratorio, que implica colocar brackets en el modelo de yeso y hacer mi cucharilla de transferencia, y sumo el tiempo, a ver, me dicen aquí que se sigue cortando un poquito, creo que me voy a cambiar de lugar a ver si mejora la conexión. Si yo sumo el tiempo de tratamiento, perdón, el tiempo de laboratorio con el tiempo clínico en la unidad dental, a mí me da exactamente lo mismo, más o menos una hora y media, sumando ambos protocolos. Yo les comentaba que a mí más o menos es lo que me lleva de trabajo si lo quiero hacer de manera directa, alrededor de una hora y media. Entonces, ambos protocolos para mí en cuanto a tiempo es exactamente lo mismo. Se aumentan los costos operacionales por ese detalle en el que nosotros
pues tenemos que hacer una cucharilla de transferencia, tenemos que hacer un transfer para llevar los brackets del modelo de yeso hacia la cavidad oral. Pero con la técnica que yo utilizo, que es la que vamos a ver en este momento, el aumento en costo operacional realmente no es significativo. Estamos hablando de alrededor de, no sé, 350, tal vez 400 pesos por paciente. Entonces realmente no es un aumento que nos lastime bastante nuestro bolsillo. Tiene que existir un trabajo preciso entre laboratorio y clínico para que no haya un desfase a la hora de pasar los brackets a la boca del paciente. ¿Por qué se menciona esto? Bueno, hay algunos doctores, algunos colegas que esta parte del cementado de los modelos, de los brackets en el modelo de yeso, lo delegan al laboratorio, es decir, capacitan a una persona para que esta persona coloque los brackets en el modelo de yeso. No se fotocura, este modelo se guarda en una caja oscura y el clínico posteriormente va y revisa. Cuando el clínico checa que todo está en orden, entonces se da el siguiente paso, que es fotocurar los modelos. Si ustedes hacen esta parte del laboratorio, que es como yo lo hago, yo me encargo de colocar los brackets en el modelo, pues nos brincamos este punto de trabajar mano a mano entre el laboratorio clínico, porque pues prácticamente es la misma persona. Y necesitamos, pues como les comentaba, una cubeta de transferencia que puede ser de diversos materiales. Esta es la parte más delicada de todo el proceso. Si no está bien hecha, si no está bien desarrollada, podemos tener fallas en la colocación, fallas considerables, sobre todo cuando se va empezando. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar con el sistema Sondi, con el cementado indirecto. El primero que puse se me despegaron, no sé, uno o dos dientes, el siguiente se me despegaron otro diente por ahí, y así no lograba el éxito al 100% hasta que en una ocasión se me vinieron casi todos, más bien fue uno o dos los que se quedaron en la boca. Eso pues sí es un atraso, ¿no? En toda la consulta. Y de ahí pues hemos ido poco a poquito mejorando cada vez más la técnica. Vamos a tener excedentes de cemento resinoso o adhesivo. Pues no lo creo realmente. Igual en la técnica de cementado directo vamos a tener excedentes de resina que tenemos que limpiar antes de fotocurar. Aquí la única diferencia pues es que el sistema adhesivo que utilizamos es muchísimo más fluido, pero si no grabamos más allá de lo necesario, no se logra una adhesión, entonces solito se va a caer. No es un problema realmente. Es difícil de aplicar la técnica en pacientes con coronas cortas, totalmente de acuerdo, pero esta misma dificultad se nos va a presentar de manera directa. Y aquí pues hay de dos sopas, o nos forzamos a colocar los brackets en una posición diferente, no óptima, o nos evitamos dolores de cabeza y previamente mandamos a hacer las gingivectomías, gingivoplastías que sean necesarias para poder tener un buen acceso a los dientes. La compatibilidad de los adhesivos. Les comentaba que cuando inició esta técnica, pues los adhesivos no eran muy eficientes. Actualmente, la mayoría de los adhesivos funcionan adecuadamente, tanto para cementado directo como para cementado indirecto, excepto aquellos que estén diseñados exclusivamente para cementado indirecto. Ahí no lo podemos aplicar con la otra técnica. Y pues sí, una de las desventajas más grandes es que la curva de aprendizaje es amplia. Las técnicas es muy sensible a variantes. Tenemos que ser al principio muy cuidadosos y apegarnos sí o sí al 100% a la técnica que vayamos a estudiar. Y ya después de que dominamos la técnica al 100%, podemos ir haciendo variaciones. Les comento, mi curva de aprendizaje pues ha sido bastante amplia. Ha habido muchas pruebas y errores.
Y actualmente creo yo que lo que les voy a mostrar pues es un híbrido entre la técnica del doctor Thomas, entre la técnica del doctor White y un poquito que le hemos ido poniendo ahí de nuestra cosecha. El protocolo de cementerio indirecto va a tener tres fases. La primera fase, o llamada fase clínica 1, una segunda fase o fase de laboratorio, y una tercera fase que va a ser nuestra fase clínica 2, que ya es el momento en el que vamos a materializar lo que nosotros realizamos en el modelo de yeso y vamos a pasar los brackets a la boca de nuestros pacientes. La fase clínica 1 consiste básicamente en una toma excelente de impresión. Necesitamos tomarlo con silicona o con alginato de muy buena calidad. Su servidor utiliza Hydroboom 5, creo que es un alginato con muy buenas características. Y una vez que vaciamos la impresión, pues igual tenemos que tener cuidado, sobre todo en las proporciones de agua y de yeso, para obtener un yeso de óptimas condiciones, de preferencia tipo 4. Verificar o cuidar que no haya burbujas a la hora de vaciar nuestro modelo, ni burbujas positivas, ni burbujas negativas. Voy a prender por aquí el puntero. Es muy común que aquí en donde están los márgenes cervicales se nos hagan pequeñas burbujitas positivas, entonces hay que eliminar todo eso con una espátula, dejar los cuellos perfectamente limpios. Si notamos alguna rebaba o alguna situación ajena a las caras vestibulares, también tenemos que limpiarlos. La segunda fase, que es la fase de laboratorio, pues es donde comienza ya lo interesante o lo bonito del protocolo. Vamos a empezar a marcar nuestros modelos de yeso, colocar algunas guías. Estas guías van a ser propiamente facilitadores visuales a la hora de colocar nuestros brackets. Lo primero que hacemos es marcar el surco central de desarrollo. Esto nos va a ayudar a poder orientar nuestros brackets en sentido mesiodistal, volviendo otra vez a los simpáticos premolares. Hay veces que los premolares no tienen esa anatomía que nosotros buscáramos encontrar, o la anatomía que los libros nos marcan. Muchas veces esta cara vestibular no está tan bonita como aquí en el paciente. Muchas veces la cúspide está cargada hacia un lado y la cresta distal está más aplanada. Y eso nos puede llevar a errores a la hora de colocar los brackets. Si nosotros marcamos el surco central de desarrollo, pues vamos a poder colocar el respaldo de nuestro bracket totalmente paralelo a ese surco central y de esta manera poder alinear nuestros surcos centrales de desarrollo al final del tratamiento como debemos de realizarlo idóneamente. Una vez que tenemos marcados los surcos centrales de desarrollo, vamos a proceder a marcar el eje longitudinal de incisivos, caninos y premolares. En molares no vamos a marcar el eje longitudinal, lo que vamos a marcar es la parte media de la cúspide mesial, que es lo que tomamos como referencia para cementar los tubos. Aquí como un tip o de manera particular, yo las líneas prefiero extenderlas hacia la encía. No me gusta quedarme nada más en la corona clínica, porque sobre todo si tenemos coronas cortitas, cuando yo coloco mi bracket, a veces que la corona está demasiado corta y el bracket me cubre casi la totalidad de la línea, casi a veces me deja visible nada más una pequeña porción, 1 o 2 milímetros en la cúspide, entonces más para abajo no veo nada. Al momento de que yo extiendo mi línea hacia la encía, pues tengo una referencia más larga para poder colocarlos adecuadamente. Una vez marcados surcos centrales de desarrollo y eje longitudinal de los dientes, vamos a marcar la proyección hacia vestibular de nuestros rebordes marginales. Reborde mesial, reborde distal, reborde mesial, reborde distal, reborde mesial, reborde distal. Y posteriormente estas proyecciones las vamos a unir.
Por ejemplo, aquí, ya con esta línea longitudinal y con esta línea que marca los rebordes marginales, pues podemos ver la inclinación que tiene este premolar, que en un principio no era tan visible. Entonces yo aquí voy a colocar mis brackets teniendo en mente el alineado de estas crestas marginales para que no haya ninguna interferencia o ningún toque oclusal a la hora de terminar mis tratamientos. Aquí el siguiente paso, la verdad, yo eso no lo realizo por cuestiones personales. Es el marcaje de la posición del bracket. Los artículos que hay o todos los autores van a sugerir que se marque en una línea roja la altura del slot. Por ejemplo, si este premolar yo lo voy a colocar a 4 milímetros, pues vamos a marcar con una línea roja los 4 milímetros aquí. Si este lo vamos a colocar a 3.5, marcar con una línea roja los 3.5 milímetros. Yo eso ya no lo marco porque para mí me genera un conflicto visual. Ya se me hacen muchas líneas, ya se me hace muy caótico y no se me hace armonioso. Eso es a manera personal. Cuando empezamos con esto, sí lo hacíamos, marcábamos todas las líneas, pero creo que no lograba ser tan preciso como yo quisiera porque para empezar no tengo el instrumento adecuado. Hay unas estrellas que el punto o el calibrador es de grafito. Entonces, con eso se pueden hacer las rayas, te va a quedar calibrado a como debe ser. Yo no tengo esa estrella. Entonces, lo que hacía era colocar mi calibrador y hacer una pequeña marquita o despintar un poquito mi eje longitudinal. Y esa marca que me quedaba, yo la continuaba hacia mesial y hacia distal, nada más procurando que fuera paralela a los rebordes marginales. Les digo, actualmente ya no lo hago, solamente marco estas líneas y ya para las alturas me baso con los calibradores y las alturas pues dependiendo del sistema que voy a utilizar o dependiendo de lo que quiero lograr yo con mi paciente. Ya que tenemos nuestros modelos marcados, tenemos que hidratarlos en agua. Los vamos a colocar en agüita hasta que dejen de echar burbujas. Una vez que dejaron de echar burbujas, quiere decir que ya está totalmente hidratado y ya lo podemos retirar del agua, lo secamos y colocamos separador yeso acrílico. Aquí también vamos a hacer otro pequeño paréntesis. La mayoría de los artículos mencionan que hay que dejar secar el separador para poder trabajar o dejar secar el separador y colocar después otra capa de separador y volver a dejar secar. Yo no lo hago así. Coloco mi separador e inmediatamente comienzo a trabajar. He visto que si yo dejo que esa capa de separador se seque, cuando pongo mis brackets y lo quiero girar hacia algún lugar para posicionarlo adecuadamente, esa capita de separador se me pega a la resina y me ando peleando ahí con la posición de los brackets. Ya no me deja trabajar tan a gusto. Entonces pongo separador e inmediatamente empiezo a colocar los brackets. Y aquí es donde se da toda la magia. Aquí es donde se da todo el empezar con el final en mente de nuestros pacientes. En este caso en particular, estamos utilizando la prescripción MBT y estamos utilizando las alturas que los desarrolladores de MBT sugieren, ¿no? Aquí colocamos nuestro canino a 4.5 milímetros y de ahí vamos haciendo las variaciones que necesitamos. Esto es lo que necesitaba mi paciente. Pero si, por ejemplo, esta premolar hubiera tenido un giro considerable, yo tengo marcado mi eje longitudinal, está girado hacia distal y lo quiero sobrecorregir, entonces yo puedo colocar mi bracket más hacia distal para que a la hora de que se corrija ciertos grados de más y pueda evitar una recidiva. Puedo utilizar el protocolo de SAP, del arco de la sonrisa, si el caso es de mi paciente. Entonces, aquí ya puedo colocar de manera precisa, porque a veces es difícil encontrar los calibradores adecuados
Muchos calibradores llegan hasta el 5, hasta el 4.5 y a veces necesitamos colocar los dientes un poquito más arriba. Entonces, si se utiliza el protocolo SAP, aquí sin problema podemos subir nuestros brackets de los incisivos más hacia gingival y poder colocarlos con la ayuda de un calibrador en una posición óptima. Si quisiéramos nosotros también, por ejemplo, utilizar aquella técnica en donde se coloca aquí un incremento de resina para aumentar el tamaño de la base de nuestro bracket y de esa manera aumentar también el índice de permanencia en boca o producir el índice de cementado, pues lo podemos colocar aquí sin problemas, un aumento de resina, fotocurar y tenemos nuestro molar listo. El tiempo que ustedes le dediquen a colocar los brackets en el modelo de yeso se hace con la misma pasión que ustedes le aplican a colocar los brackets en la boca del paciente, pero muchísimo más cómodo. O sea, este modelo, si yo quiero colocar este bracket, lo puedo poner exactamente frente a mí, lo puedo girar un poquito a mesial, un poquito a distal para verlo por todos los ángulos, puedo girarlo para verlo desde el punto de vista oclusal, lo puedo ver incluso por la parte de arriba, el acople que hay en la parte gingival, excedentes de resina. Aquí los puedo retirar mucho más fácil que en la boca del paciente. A veces en la boca del paciente manejar los excedentes en esta parte de aquí, en esta parte de aquí, que es la unión con la encía, es complicado. Entonces aquí se facilita muchísimo el trabajo. También a veces los hooks llegan a contactar con la mucosa. Aquí podemos trabajar un poquito con eso, perdón. Podemos raspar un poquito el yeso, quitar ese excedente de mucosa, por ponerlo entre comillas, para poder colocar bien en el bracket de nuestra posición. Eso no lo podemos hacer en el paciente si no lo mandamos a hacer algún recorte o alguna gingivoplastía, porque va a doler, ¿no? Obviamente. Y en segundo lugar, cuando nosotros tratemos de acoplar ese bracket a ese molar, pues esa encía nos va a estar empujando el hook y no va a permitir que los dientes se acoplen adecuadamente, dando los grosores de resina diferentes con variaciones en el torque. Una vez que ya tenemos los brackets colocados en la posición que queremos y estamos convencidos de que ese es el resultado que queremos obtener. Ok, bueno, miren, aquí está los calibradores, cómo se utilizan, incisivos 4.5, en segundo premolar, perdón, estábamos a 3.5. Les repito, yo ya no marco las líneas porque me generan un conflicto visual. Utilizo los calibradores y creo que puedo hacer el trabajo un poquito más rápido y a la vez a mí en lo personal me facilita más el trabajo. Una vez verificadas las posiciones en todos los ángulos, vamos a proceder a fotocurar. Vamos a fotocurar 10 segundos por oclusal, 10 segundos por cervical. Siempre la parte central del respaldo de nuestros brackets, la resina va a quedar cruda y después tenemos que fotocurar ahí. Eso nunca se les olvide. Una vez que ya tenemos colocados los brackets, pues vamos a proceder a realizar nuestra cubeta de transferencia. Yo utilizo su nombre científico es copolímero de etileno vinil acetato termofusible. Realmente es silicón de papelería que utilizamos para las manualidades. Ofrece buenos resultados, muy buenos resultados, y es económico. Básicamente existen tres maneras o tres métodos de hacer las cubetas de transferencia. El primer método consiste en utilizar polivinil siloxano transparente que nos aporta rigidez. Ojo, una cubeta de transferencia tiene que tener cierto grado de rigidez para que nosotros podamos estar seguros de que los brackets están en la posición que nosotros queremos colocar. ¿Ok? Entonces el polivinil siloxano transparente nos ofrece material translúcido que va a permitir que pase la luz y rigidez. La segunda técnica es mediante el estampado de acetatos.
se hace un estampado doble. Primero se estampa un acetato blando, como el que se utiliza para los blanqueamientos, y encima de este acetato se estampa un acetato rígido. No se puede colocar un acetato rígido desde un inicio porque es muy complicado de retirar. Entonces se hace doble, se retira el rígido en boca y ya después es mucho más fácil retirar el acetato flexible. Y el tercer método es el que yo utilizo, que es utilizando silicona termofusible. Cae un poquito en una cubeta blanda. Entonces lo que yo lo hago es dar una doble vuelta, colocar una doble capa, y de esta manera lo logro hacer un poco más rígido, o cuando menos dar la rigidez necesaria para poder trabajar. Los tres métodos son buenos, ¿ok? El mejor es el polivinil siloxano transparente. Sin embargo, en los estudios o en la literatura que hay, no existe una diferencia estadísticamente significativa entre los tres métodos. Es decir, los tres funcionan muy bien, con altos estándares de calidad. Y los tres caen en estos parámetros que acepta el American Board of Orthodontics, los cuales tienen cierto margen permitido en los errores de colocación. Para desviaciones lineales debe de ser el error menor a 0.5 milímetros y para desviaciones angulares debe ser menor a 2 grados. Entonces, como les repito, los tres métodos tienen ese mismo rango de eficiencia, están dentro de los parámetros y son confiables. Esta es nuestra cubeta de transferencia. Como lo pueden ver, está gruesa, es una cubeta robusta, no es algo que quede delgadito, entonces sí nos da la rigidez necesaria para poder trabajarlo con nuestros pacientes. Este margen o el límite gingival de la cubeta de transferencia no debe de excederse de las aletas gingivales porque después va a ser un problema retirarlo, ni tampoco debemos de cubrir los hooks. Cuando estamos colocando, se coloca el silicón en segmentos. Yo lo realizo, primero coloco molares y premolares, después coloco los incisivos y después coloco incisivos y caninos, perdón, y después coloco molares y premolares del lado contrario, por la parte vestibular. Me doy vuelta, me paso hacia lingual o palatino, el mismo grupo de dientes, y después le doy una pasadita por oclusal. Y después vuelvo a repetir otra vez todo para dar una doble vuelta. Con cada incremento que nosotros hacemos de silicón termofusible, necesitamos adosarlo a los modelos de yeso, de los brackets, con nuestro dedo no húmedo, mojado. Tenemos que mojarnos bien el dedo para poder hacer presión sobre el silicón. En primera, porque está caliente para que no nos vayamos a quemar. Y en segunda, porque si no, ese silicón se nos va a pegar en los dedos y cuando estemos ahí moviendo, se nos van a mover los brackets. Entonces, bien mojado nuestro dedo para poder acoplar o adosar perfectamente el silicón a la superficie vestibular de nuestros dientes. Aquí en esta vista gingival podemos ver lo que les platicaba, hablar un poquito acerca del doble grosor. El primer grosor es este de aquí, la primera capa, se mete entre los brackets. Eso solamente lo logramos haciendo presión digital, literalmente, porque no, si nosotros solamente colocamos la pasada de silicón y no hacemos presión, no va a entrar y no se va a usar adecuadamente. Esta primera capa es lo que me va a dar a mí en la posición que estoy buscando, que no se me muevan de como yo los tengo en el modelo y eso para pasarlos a la boca. Y esta segunda capa, que es la que se ve aquí, más externa, es la que me va a aportar rigidez en el transfer para poderlo trabajar de la manera adecuada. Perdón. Aquí está nuestra cubeta de transferencia ya retirada del modelo de yeso.
Cuando se coloca todo el silicón, tenemos que introducir completo nuestro modelo de yeso con silicón un poco de agua fría para que se contraiga o se estabilice el acrílico y se enfríe por completo. Después de eso vamos a retirar nuestro transfer. El adhesivo que yo utilizo, el cemento resinoso que yo utilizo es la resina Transbond XT. Ese es el estándar de oro que tenemos en adhesión. Entonces, es lo que yo hago para generar estos respaldos de resina customizados. Y aquí los podemos ver. Grosores diferentes, anatomización de las bases de resina. Por ejemplo, en este dientito, bueno, los dos están iguales. Aquí podemos ver que hubo una interacción más íntima entre bracket y diente. Y aquí la resina nos quedó un poquito más gruesa. Pero no es porque el bracket haya quedado mal posicionado, es porque la anatomía de mi paciente así era. Lo mismo sucede del otro lado. ¿Ok? Podemos ver también, por ejemplo, aquí pequeños excedentes, son mínimos, y estos se quitan sumamente fácil con una pincita de curación, con una pinza Matthew, con una pinza de mosquito. Tomamos esto de aquí, hacemos un pequeño movimiento de muñeca y esto se fractura. Se quita sumamente fácil. Otra vista de los respaldos customizados. Aquí vemos lo mismo, un aumento de resina en la parte central, coincidente con el surco vestibular de los molares. Igual aquí en esta parte de aquí, hay un contacto más íntimo entre la malla con el modelo y por eso se alcanza a ver un poquito más la malla. Aquí mi resina está húmeda, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo acabo de sacar este transfer del agua donde lo tenía para que se enfriara, lo retiro del modelo de yeso y aquí vuelvo a fotocurar. Voy a poner 5 segundos directamente en cada respaldo de fotocurado. Algunos autores en el protocolo mencionan, una vez que retiras tu transfer del agua, tienes que lavarlo y después polimerizarlo. Yo he visto en mi práctica privada que cuando primero seco este excedente de agua y después fotocuro, tengo fallas en la adhesión. ¿Por qué? Porque el aire con el que nosotros sequemos esta parte o el papel que utilicemos para secar esta parte va a hacer que haya modificaciones en el centro de la resina que recordemos que está cruda. ¿Ok? Esto no se ha fotocurado, no pasa la luz por el modelo de yeso y solamente se fotocuran los alrededores, pero el centro no está fotocurado. Cualquier cosa que yo mueva ahí, ya se me va a perder esa anatomización de los respaldos de resina y seguramente va a caer en un fracaso en la adhesión. Entonces yo antes de secar, fotocuro. Después de que ya tengo mis respaldos de resina perfectamente fotocurados, se van a lavar con detergente. ¿Ok? De ese que utilizamos para lavar los trastes. Hay que recordar que el separador que se utiliza básicamente es grasa, es aceite. Entonces necesitamos un detergente que sea corta grasa y tallarle sin miedo con un cepillito de dientes y ese detergente que haga espuma para que corte la grasa y no me interfiera después a la hora de pasarlos la boca. Pasan 5 minutos al ultrasonido. Si no tienen ultrasonido, pueden omitir este paso sin mayor problema. Y ahora sí, secamos nuestro modelo, enjuagamos. Si le pasamos al ultrasonido, pues hay que enjuagar ese líquido enzimático y después lo vamos a secar ahora sí, secado perfectamente. Y esto es algo que a mí me gusta hacer. Me gusta marcar la posición en la que están mis brackets. Pongo una línea con un marcador desde el bracket, incluso todo cruzar, en todos los dientes. Bueno, Antonio, ¿por qué hace esto? Bueno, porque una vez que yo coloco esta cubeta de transferencia en la boca de mi paciente, ya me cuesta trabajo a veces ver los molares y premolares y poderlos ubicar adecuadamente y poder dirigir ahí mi luz. Entonces, colocando estas líneas, son guías visuales muy cómodas para mí. Entonces, yo puedo entrar siguiendo la línea que está marcada, colocar ahí la punta
de mi lámpara de fotocurado y fotocurar sin mayor problema. Porque yo coloco toda la cubeta en una sola intención. Hay pacientes que van a sugerir, perdón, hay doctores o artículos que van a sugerir colocarlo en dos partes por tener un mejor control de aislamiento, o incluso colocarlo en tres partes. Partir aquí de premolares y molares, partir acá, colocar premolares y molares, premolares y molares, y después colocar los incisivos. O partirlo a la mitad y colocar una hemiarcada y después colocar una hemiarcada. Cuando yo lo hacía de esa manera, empecé a notar realmente un escalón ahí en el corte, una diferencia a la hora de alinear, quedaba unos más abajo y otros más arriba. Entonces, no, opté por cuidar mi área de humedad perfectamente bien y poner todo el transfer en una sola intención. Una vez preparado el transfer y terminada toda esta parte del laboratorio, vamos a pasar a la segunda fase clínica, que es la parte crítica, de llevar ese transfer a la boca del paciente. En esto vamos a realizar nuestro protocolo de adhesión como comúnmente lo hacemos, aquí no hay ningún secreto. Vamos a realizar nuestra profilaxis, lavamos, secamos, después deionizamos con hipoclorito, lavamos, secamos, vamos a grabar nuestra superficie vestibular donde vamos a cementar nuestros dientes con ácido fosfórico, lavamos, secamos, aquí podemos ver la superficie ya grabada, y vamos a colocar adhesivo en la superficie grabada. Ok, colocamos adhesivo, pasamos una ligera corriente de aire para dejarlo lo más delgadito que se pueda y fotocuramos por 3 segundos cada diente. Realmente el fotocurado lo pueden hacer o lo pueden no hacer. Igual funciona. Les digo, a veces la técnica es un poquito sensible a los cambios y cuando quiero hacer algún cambio, pues tengo por ahí algún fallo. Entonces, esto que yo les comento es lo que a mí me funciona prácticamente al 100%. Y utilizo el adhesivo ortosolo porque apegándome un poquito a la filosofía de Sondi, para mí es un adhesivo espeso, o sea, trae cierto grado de relleno. Entonces, si hay algún error o alguna falla a la hora de customizar los respaldos de resina, con este adhesivo podemos rellenar todos esos errores sin mayor problema. ¿Sale? Entonces, colocamos adhesivo en nuestros dientes y vamos a colocar una ligera capa de adhesivo en los respaldos de resina de los brackets. Esa ligera capa no se va a fotocurar. Se va a llevar el transfer a la boca. Vamos a asegurarnos de que esté perfectamente acoplado con nuestro dedo índice. Vamos a hacer presión en oclusal en todas partes hasta verificar que está en su sitio. Y una vez que ya estamos asegurados de que nuestro transfer está bien colocado, ahora sí vamos a proceder a fotocurar. Y vamos a fotocurar 10 segundos por gingival y 10 segundos por oclusal en todos los dientes. Yo fotocuro molares y premolares de un lado, molares y premolares del otro lado, que para mí es lo más crítico en cuanto a humedad. Y al final dejo el sector de canino a canino, que ya es súper cómodo, tanto como para mí como para el paciente. Ya estoy seguro que no se me va a contaminar o no se me va a humedecer. Una vez fotocurados los brackets, los respaldos, pues vamos a proceder a retirar la cubeta de transferencia. La realizamos con un explorador sin mayor problemas. Autores comentan que cuando se hace, perdón, la cubeta con silicón, el paciente tiene que colocarse agua lo más calientito, lo más tibia, que lo aguante en boca con la finalidad de ablandar esa cubeta de transferencia y que sea más fácil su retiro. Yo personalmente tampoco creo que sea adecuado. Digo, si no podemos retirar el transfer de una manera natural, sin que se nos caigan los brackets,
¿Qué podemos esperar del uso cotidiano que le va a dar el paciente a la hora de comer, ¿no? O sea, si se te cae a la hora de quitar el transfer, se te va a caer con todo lo demás. Entonces yo no lo hago. Retiro mi transfer, lo vamos retirando poco a poco de manera cuidadosa en movimientos que van desde gingival hacia oclusal. ¿Ok? Y este es el resultado final. Si se fijan, los excedentes de resina son mínimos, es una colocación muy, muy, muy limpia. Por aquí tenemos un poquito de excedente que se retira del mismo explorador. A veces no es necesario ni siquiera de pasar alguna fresa. Por aquí tenemos otro poquito de excedente. Y este es pues nuestro comparativo de nuestros brackets colocados en el modelo de yeso y ya posteriormente colocados en la, en la boca de nuestros pacientes. Se les puede aplicar carga inmediata. Inmediatamente podemos cargar nuestro arco. No tenemos que esperar 24 horas o cierto número de tiempo para poder cargar. Y así se ve nuestro paciente finalizado. Es una colocación muy limpia, muy armoniosa. Se ve todo que va a funcionar adecuadamente. Y sobre todo eso, ¿no? Tenemos la posibilidad de visualizar el resultado final de nuestros pacientes y optimizarlos en su colocación. Para los que entraron un poquito después, comentaba yo que si ya tenemos un bracket de excelente calidad, un bracket de alta gama en nuestras manos, pues tenemos que hacer que ese bracket trabaje para nosotros y no nosotros para el bracket. Y una de las formas, porque bueno, pues hay muchas maneras, ¿no? Ustedes me pueden decir, es que doctor, podemos hacer esto, vamos a optimizarlo de diferente manera. Bueno, sí, existen muchas maneras, pero creo yo que la forma de iniciar un tratamiento con unos buenos cimientos, eh, con una buena predictibilidad, pues es empezando de la mejor manera posible para llevar todos y cada uno de esos dientes a la posición que nosotros queremos que estén y al final de manera global poder corregir la maloclusión o el problema de nuestros pacientes. El tema es muy, muy amplio, es muy, muy apasionante. Traté de resumirlo lo más que pude, traté de darles la información lo más digerible, lo que ustedes más puedan aplicar de ya en su consultorio, para que puedan utilizar el sistema OISE. Somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Por ahí les dejo mis redes sociales. Si alguien tiene alguna duda, si alguien se quedó con algo, alguna espinita o algo que quisieran comentar, con gusto por ahí los podemos apoyar. Digo, la finalidad de estos webinars es eso, ¿no? Apoyarnos entre nosotros, pasarnos tips, pasarnos recomendaciones. Oye, ¿tú qué haces? ¿Qué te ha funcionado? Mira, el sistema WISE es muy bueno, pero yo veo que aquí hay que trabajarlo de esta manera. ¿A ti cómo te ha funcionado? Oye, a mí me ha funcionado súper bien. El chiste es que haya esa retroalimentación, ¿no? Entonces, con toda confianza en redes sociales, si hay alguna duda, lo podemos checar. No sé si haya por ahí alguna pregunta, alguna duda. A ver, por aquí está el chat. Vamos a ver. Ok, dice aquí, disculpa, se me encontró la señal. No sé si lo dijo o no, pero ¿con qué pega el bracket al modelo y eso? Lo pegamos con la resina Transbond. Esa resina no la quito.
Hay una de las técnicas, al principio mencionamos eso, que sí quitan todos los respaldos de resina, toda la resina que se coloca en el modelo de yeso la arenan y la quitan al 100%. Entonces después vuelven a colocar resina de fotocurado, llevan eso a la boca y vuelven a fotocurar. A mí se me hace eso realmente muy complicado porque es difícil poder medir la cantidad de resina que yo voy a necesitar si la quito totalmente. Entonces, ahí sí estoy de acuerdo en uno de los inconvenientes que nos pueden quedar excedentes de resina. Es difícil de controlarlo. Entonces, yo no lo hago. Ni siquiera areno un poquito la resina. Hay unos que lo arenan para dar mayor adhesión. No es necesario, doctora. Créame lo que no es necesario. Es así. Resina Transbond para el respaldo de los brackets, se pega en el modelo de yeso, se fotocura 10 segundos por arriba, se fotocura 10 segundos por abajo, quita, hace su transfer, retira el transfer, vuelve a fotocurar 5 segundos en cada uno de los respaldos de los brackets, lo lava y se olvida de él. Ya el cementado en boca es directamente con adhesivo. Yo lo hago con ese adhesivo porque a mí me gusta su consistencia. Y hay literatura que respalda que la mezcla de ortozono con Transbond es una buena mezcla y hacen sinergia. Y se mejora un poquito también el índice de cementado. Pero yo conozco compañeros que utilizan otros tipos de adhesivos y les funciona bien. Yo conozco compañeros que utilizan resina fluida y les funciona súper bien. Al limpiar el separador, ¿no se contamina la resina? No, doctora. Más bien, si no se limpia el separador, ahí es cuando puede quedar contaminada la resina y puede haber una falla en la adhesión. Como les comento, el separador es grasa, es aceite que no nos va a permitir que se cementen adecuadamente en boca. Entonces hay que quitarlo adecuadamente con un jabón cortagrasa. Un jabón así tal cual para los trastes, para que quede perfectamente limpia esa zona. Y doctora, no se contamina, pero para nada. Olivia Salgado, o sea, entonces solo con adhesivo, ya no vuelvo a colocar resina, no doctora, y ya no volvemos a colocar resina, solamente adhesivo. Colocamos adhesivo en la cara vestibular de los dientes previamente grabados, colocamos una ligera corriente de aire y fotocuramos 3 segundos. Ese fotocurado es a gusto personal, puede hacerlo, puede no hacerlo. Y en los respaldos de los brackets también coloca el mismo adhesivo, ese no lo fotocura. Así crudo como está, lo va a llevar a la boca y ya una vez que esté en boca es cuando va a volver a fotocurar 10 segundos por gingival y 10 segundos por oclusal. Pero es solo adhesivo. Sí, quedó claro por ahí. ¿Alguna otra pregunta? No, si alguien habló por ahí, no lo escuché muy bien. ¿Alguna otra pregunta que se me escape por ahí? ¿Alguien más que quiera participar en el chat? Bueno, pues entonces de mi parte sería todo. Igual ya les comento, les dejo por ahí mis redes sociales, cualquier información adicional que necesiten, créanmelo con todo gusto, lo compartimos y los vamos apoyando en todo lo que vaya necesitando. Muchas gracias a ustedes por su tiempo, muchas gracias por escucharme y muchas gracias a Orthofactory por abrir este tipo de espacios para que podamos compartir los resultados que hemos tenido con el sistema de OIS. Muy buen sistema. Muchas felicidades.
Y muchas gracias por aceptar participar de este webinar. Este, Quedamos nosotros respondiendo a una pregunta que hizo el doctor Ricardo. Sí se va a poder ver posteriormente la presentación, está grabándose. Al mismo teléfono del que solicitaron el link, a ese mismo número se les va a estar enviando posteriormente si desean el link para ver la grabación, les pido nos envíen un mensaje para tenerlos contemplados y en cuanto podamos compartirla, se les puede enviar. Igual si no pudieron ver el webinar con la doctora Alma Velasco, también pueden enviarnos mensaje para que se les envíe también el link y puedan ustedes volver a revisar la información. Y bueno, ya nada más comentarles en caso de que requieran alguna información adicional o si quieren estar más informados acerca de lo que es OICE o tener más información, pueden igual enviarnos mensaje. Ahorita voy a dejar en el chat el número para que ustedes puedan enviarnos un mensaje y con todo gusto les estaremos respondiendo sus dudas o la situación que ustedes requieran. Les agradezco mucho que se hayan conectado, espero les haya sido muy útil la información y bueno, estaremos al pendiente con nuevos cursos y nuevas webinars que probablemente posteriormente tengamos. Muchas gracias y excelente día.